Miamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué para nosotros cristianos es tan importante el bautismo? ¿Qué significa ser bautizado? ¿Y por qué razón dijo el Señor Jesucristo que era necesario ser bautizado? Y cuando uno lee la Biblia, no solo encuentra una forma de ser bautizado, sino descubrimos diferentes formas de ser bautizado. En este estudio bíblico hoy, sobre las diferentes formas de bautismo que la palabra de Dios nos comenta, os quiero invitar que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu, y que juntamente aprendemos. Como dice la carta de los Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, como dice en griego, no echando otra vez el fundamento que empieza con el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y luego dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 2, la doctrina de los bautismos. Ahí aprendemos que existen diferentes formas del bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso, ser bautizado? Y otra pregunta: ¿cuándo uno tiene que ser bautizado? ¿Como bebé? ¿Como mayor? ¿Qué es lo que uno experimenta en el bautismo? ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre el bautismo? ¿Y qué diferentes bautismos encontramos en la palabra de Dios?
El escritor de la carta de los Hebreos, capítulo 6, versículo 2, nos dice y nos habla de diferentes bautismos. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos en el Nuevo Testamento especialmente diferentes bautismos. Pregunta, ¿qué significa esa palabra bautismo? Esa palabra bautismo viene del griego, baptizo, que significa sumergir un barco, una tela, algo debajo agua, completamente. El bautismo original, según la palabra de Dios, es sumergirse. Ahora después vamos a ver por qué razón. Esa palabra baptizo, un día cuando estuvimos en una ciudad al pie del Vesú, que podemos encontrar en Nápoles, en ese volcán que pocos años detrás de la resurrección de Jesucristo explotó ese volcán. Y allí hay una ciudad antigua que fue cubrida completamente con cenizas, se llama Pompeya. Y tuve el privilegio de estar 2 veces en Pompeya. Parte de Pompeya, gran parte, todavía está bajo las cenizas porque así está protegido. Pero lo que las excavaciones trajeron a la luz fueron cosas impresionantes. Frescos, calles, negocios y muchas cosas más. Pero 2 cosas, o en 2 lugares, me llamó mucho la atención. Yo lo había aprendido, ya lo sabía, del estudio teológico lo sabía, que existía, pero honestamente por primera vez lo pude ver con mis propios ojos. Habían 2 talleres o empresas, como le llames, que estaban en un patio. Había como una familia que tuvo un negocio de darle color, una tintorería, o como se llama hoy en español, de darle color a la tela. La tela, antiguamente, cuando se producía la tela, la ropa, mayormente era gris. Y entonces se podía dar el color a esa tela, a esa ropa. Para eso, antiguamente, por ejemplo, los reyes, cuando ellos usaban púrpura, que existe 2 clases de púrpura, púrpura roja y púrpura azul. Ambos púrpura, antiguamente, originalmente, venía de un caracol pequeñito, un caracol. Para darle color a un manto de un rey, se necesitaba aproximadamente más de 100.000 caracoles pequeños. Por eso hoy en día, en Cesarea Filipi o en Haifa, en otros sitios en Israel, donde habían allí empresas o familias que ganaban la púrpura, se puede encontrar montañas de caracoles, montañas, impresionante. Porque ese color, púrpura roja, púrpura azul, se ganaba principalmente de ese animalito pequeño. Pero cuando el pueblo común o personas con mucho dinero quería darle color a la ropa, mayormente se llevaba a unas personas que le llamaban los bautistas. ¿Por qué? Esa palabra bautista, baptizo, no es una palabra religiosa. Esa palabra, hay muchas palabras en la Biblia que no tienen un trasfondo religioso, que hoy sí comprendemos como una palabra religiosa. Por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene del griego ekklesia, que significa los llamados hacia afuera. ¿Qué significa eso? Cuando los griegos, que luego los romanos adaptaron también este sistema, cuando había una ciudad, una aldea,
y querían poner a personas en autoridad, y había una gran reunión del pueblo llamaban hacia afuera ciertas personas, y esas personas luego ejercían el poder en esa ciudad. A esa congregación, a esa reunión, le llamaba eclesia, la iglesia, lo que tenían el poder, la autoridad. También la palabra bautismo o bautizo, no es una palabra religiosa, es una palabra que venía de una profesión. Eran aquellos que le daban color a las telas, a la ropa. ¿Cómo lo hacían? Eso lo pude observar en Pompeya. Cuando el volcán reventó, el Vesú reventó y explotó, rápidamente vino una capa de, no sé, entre 10, 14, 20 metros de grosor, vino sobre esa ciudad, lo tapó todo. En un momento lo tapó todo. ¿Qué pasó? Que todo fue conservado. Y también esa familia que se dedicaba a darle color a la ropa, cuando fui a visitarlo, todavía el color original, por ejemplo, rojo, amarillo, azul, diferentes, habían tinajas, grandes tinajas, que tenían todavía al filo, se podía ver los colores. Porque cuando tú ibas a darle color a una ropa, tú se lo entregabas. Entonces mira lo que hacía. Cogía tu ropa, lo metía en esa tinaja, y yo no sé si tú antiguamente te acuerdas cuando se pisaban las uvas. Las uvas se pisaban para sacarle el jugo a la uva, y entonces así se metía la tela en esa tinaja, y el hombre que le quería dar color a esa tela, él mismo se metía y con los pies él le daba vueltas y peseteaba esa tela hasta que la tela completamente estuviera empapada, por ejemplo, del color amarillo o del color rojo. Y entonces ese hombre, el bautista, él cogía la tela, la subía, la sacaba de la tinaja, la miraba en el sol, en la luz del sol, a ver si algo faltaba todavía, donde todavía necesitaba más color, o que todo tuviera la misma tintura de color. Si él veía que algún lugar todavía le faltaba color, de nuevo lo bautizaba. Es interesante que en la palabra de Dios los verbos son muy interesantes. En cuanto al bautismo en agua, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que ser una vez bautizado. Pero cuando habla del bautismo del fuego del Espíritu Santo, habla de una y otra vez. Tú puedes ver que hubo un bautismo en el fuego del Espíritu Santo en Hechos 2, pero muchas veces una llenura. Fueron una vez bautizados, sí, pero una y otra vez se dejaron llenar del Espíritu Santo. Os invito a que me acompañéis, que vamos a ir y a preguntarnos y vamos a ver diferentes bautismos que la palabra de Dios nos comenta. Empezamos con esta que hemos leído en Mateo capítulo 3, del 1 al 5, donde Jesucristo vino al bautismo que Juan Bautista predicaba. ¿Y qué predicaba él? Primero, era el bautismo en agua. Según Juan, era para el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué significa esa palabra arrepentimiento? Esa palabra arrepentimiento, metanoia, significa cambiar de pensar o cambiar de dirección. Hoy en día, cuando uno va con el coche y uno pierde una salida o una autopista, muchas veces cuando uno va a una autopista, de repente aparece un letrero que pone cambio de sentido. Esa es la palabra, metanoia, cambio de sentido, cambio de pensar, cambio de dirección. El bautismo se conocía. Había otro grupo
religiosos, los esenios, y habían otros grupos judíos que también practicaban el bautismo. Juan predicaba el bautismo como preparación para aquel que iba a venir. Él dijo: yo os bautizo en agua, pero alguien vendrá que Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Juan dijo: yo estoy en agua hasta la cintura, pero vendrá alguien que estará hasta la cintura en un río de fuego del Espíritu Santo de Dios. El primer bautismo que encontramos en la palabra de Dios es el bautismo según Juan Bautista, que era ese bautismo para el arrepentimiento, para la preparación del Mesías. Ese bautismo era un bautismo que preparaba al pueblo de Dios a la venida del Señor, como dice Marcos capítulo 1 también, donde dice que Él estaba fue enviado, como dice la Biblia, y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Ese bautismo era una preparación, porque el perdón de los pecados solo puede venir donde hay derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, dice la carta de los Hebreos capítulo 8, no hay perdón. Solo por la sangre había perdón. Ese bautismo que Juan predicaba, la gente salía, se dejaba bautizar. ¿Cómo? Estaban en una fila y Juan estaba hasta la cintura allí en el agua del Jordán, y él sumergía completamente a las personas. Era como un entierro. Eso lo voy a explicar ahora después, porque también tiene ese significado. El bautismo es un entierro y también una resurrección a la misma vez. Cuando Juan bautizaba, la gente venía, y la Biblia nos dice que un día él se dio en la huerta y miró a ese hombre a los ojos, y dice la Biblia que ¿quién estaba ahí? El Hijo de Dios, aquel que nunca había pecado, Por eso Juan le dijo: no, tú no necesitas ese arrepentimiento. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Él dijo: hazlo, porque he venido para cumplir toda la ley y para cumplir toda justicia. Es el bautismo de Juan que podemos ver. Y dice la Biblia que existe otro bautismo. En Mateo 3, versículo 10, podemos leer de otro bautismo. Y es el bautismo que Juan dijo que iba a traer Jesucristo. Él dijo: yo, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiero que anotes una cosa. El árbol fue echado al fuego, no la raíz. Siempre en la Biblia que el Señor deja la raíz del árbol es porque todavía hay esperanza, como dice Job 14, versículo 7 y versículo 8. Siempre que el Señor quiere cambiar algo definitivamente, Él desarraiga el árbol completamente. Por ejemplo, Lucas 17, levántate, desarráigate y plántate en el mar. A nosotros nos ha desarraigado del poder de Satanás y nos ha plantado con raíz completamente nuevo en el reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 12-13. Ahora, ¿qué bautismo es este? Juan el Bautista dice en versículo 11, Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ahora oye, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él os bautiza en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres oír una cosa graciosa, querido? Si eres pastor, si eres líder, si llevas una iglesia, quiero decirte que solo podrás llevar la iglesia
a la profundidad del río del Espíritu, en cual la profundidad tú mismo vives. La profundidad de tu vida es la profundidad que tú puedes llevar a otros. Esa es la profundidad del río de agua viva, de ese lava. Imagínate un lava, cuando un volcán explota y caen esos ríos de lava ardiente. Imagínate que en el medio estaba Jesucristo bautizando las personas. El primer bautismo es el bautismo de Juan en agua. El segundo es el bautismo que Juan nos prometió, que Jesucristo iba a bautizarnos en el Espíritu Santo y en fuego. Luego podemos leer, también lo podemos leer en Hechos 2, del 1 al 4, porque ahí se cumplió el bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue el bautismo en fuego. Pero, querido, todo fuego que no le eches leña se apaga. Un día aprendí algo del Señor, que Él me dijo y puso en mi corazón, y me dijo: hijo, yo traigo el fuego y tú traes la leña. Porque la leña es el tiempo que le das al Señor. Tendrás tanto fuego, tanta pasión, tanto poder, tanta unción, tanta presencia del Señor como tu relación es con el Señor. Y dice la Biblia que del viento vino un viento recio del cielo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Allí los apóstoles y los otros que estaban en el aposento alto fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios, lenguas de fuego, lenguas repartidas, lenguas, y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Allí en la torre de Babel, en Babel, también hablaron en otras lenguas, y allí hubo división. Pero ahora vino el Espíritu Santo y estas lenguas trajeron unidad. El Espíritu Santo no divide, Él une y dio ese lenguaje de gloria y de alabanza al Señor. El primer bautismo es el bautismo en agua de Juan Bautista. El segundo es el bautismo en fuego, en el fuego de la persona del Espíritu Santo. Luego existen otro bautismo, que uno es el Espíritu Santo y otro es el fuego. Hay que diferenciar el Espíritu Santo y el fuego, porque el Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo también aparece como fuego, como dice Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice el Señor: he venido para lanzar. Es interesante ese versículo, cuando dice Lucas capítulo 12, versículo 49, dice: vine a echar fuego a la tierra. Esa palabra echar es una palabra interesante porque se llama balo, que significa lanzar. Jesucristo no encendió el fuego en la tierra, Él lo trajo del cielo. El fuego del Espíritu Santo no es un fuego de pasiones de esta tierra. Cuando los dos hijos de Aarón trajeron fuego ajeno, vino el juicio sobre ellos. Dios el Padre, o muchas veces me han dicho, para que lo comprendas, cuando he ido a los Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, Italia, a otros sitios, me han dicho: sí, vosotros que habláis hispanos, los españoles, los latinos, tenéis el fuego latino. ¿El fuego latino? Pues estás equivocado. No existe el fuego latino ni el fuego español. Existe solo el fuego del Espíritu Santo. El Señor no necesita el fuego de nuestra cultura. El Señor no necesita que nosotros traemos nuestro fuego humano. No. Este fuego nace por el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Y quiero que sepas una cosa, querido oyente. El fuego tiene diferentes frutos o razones porque Dios nos da fuego. Uno de ellos es protección. Como dice el profeta Zacarías capítulo 2, yo seré un muro de fuego alrededor tuya.
Luego dice el profeta Jeremías capítulo 23, mi palabra es un fuego en dentro de mí. Y luego el fuego purifica, el fuego santifica. Y segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, aviva con fuego el don que hay en ti. El fuego del Espíritu Santo nos purifica, nos santifica, nos aviva, nos protege. El fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es un fuego que se percibe, que se recibe en la presencia. En la presencia del Espíritu Santo recibes el aceite del Espíritu Santo. Pero cuando llegas al público, el Espíritu Santo hace ¡ping! Y enciende el fuego. Tú traes el aceite de tu relación y el Espíritu Santo en una chispa enciende con fuego celestial. Ese fuego te protege contra cualquier otro fuego. Primero, hemos aprendido, existe el bautismo en agua. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Luego, cuarto, es interesante, dos pasajes, Mateo capítulo 20, versículo 22 al versículo 23, podemos leer de el bautismo en los dolores de Cristo. Vamos a leer ese pasaje para que lo podamos aprender. Como siempre, había una discusión entre los apóstoles, ¿quién es el más grande? Esa discusión hoy todavía es la misma discusión entre todos nosotros. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más esto? Queridos, la carne nunca ha dejado de ser la carne. Es la misma carne de siempre. Pero en este caso, se le acercó la madre de Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, postrándose ante el Señor, dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino, querido, quiero decirte una cosa, la mamá de Juan y de Santiago parece que tenía mejor revelación del reino que sus propios hijos. Dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesucristo miró a Juan, a Santiago y le dijo, no sabéis lo que pedís. Querido oyente, a todos los que conocemos al Señor Jesucristo, a ti que conoces al Señor Jesucristo, quiero decirte de todo corazón que algunas veces no sabes lo que pides. Yo sé que tú quieres la bendición, pero quiero preguntarte una cosa. ¿También puedes soportar la presión que trae esa bendición? Tú quieres ser bendecido, ¿de acuerdo? Pero también quieres ser perseguido por esa bendición. Si el Señor te usa, la gente te va a odiar algunas veces. Oye atentamente. Siempre que Dios usa a una persona, Satanás va a inspirar a otros para odiar a esa persona. Tú quieres ser usado, te felicito, pero quieres también soportar el odio, la envidia, la mala palabra de otros. Piénsatelo bien, porque no puedes tener lo uno sin tener lo otro. Jesucristo dijo, no sabéis lo que pedís. Y dijo, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber? Y ellos dicen, podemos. Pero para. Vamos a aclarar una cosa. Si tú no sabes ni lo que hay en el vaso, ¿sabes lo que había en ese vaso? Según el profeta, los profetas menores de Nahum hasta el profeta Malaquías, era el vaso de la ira de Dios. ¿O acordáis en el jardín Getsemaní cuando Jesucristo dijo, Señor, Padre, deja que esta copa pase? Perdona, ¿qué copa era? Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, prometió que en una copa iba a meter toda la maldad. Y Jesucristo vivió la copa del juicio para que tú y yo podamos beber la copa de la Santa Cena y del Nuevo Pacto. Él dice, ¿podéis beber esa copa? Ellos dicen, podemos. ¿Qué podemos? Pero tú sabes lo que estás diciendo. Y luego dice una cosa, ¿y podéis ser bautizados como yo seré bautizado? Ahí comprendemos que no era el bautismo
que ya había pasado con Juan, que iba a venir otro bautismo. ¿Qué bautismo era? Era el sepulcro. ¿Tú queréis ser lo mismo que yo, bautizado, enterrado? Y ellos dijeron, podemos. Y él dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¡Wow! Es el bautismo en los dolores de Cristo. Lo podemos leer también en Marcos capítulo 10, versículo 38 al 39. Dice justo lo mismo. Dice, ¿os podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. ¡Wow! Algunas veces nosotros decimos muy rápido sí y no sabemos lo que viene. El primer bautismo que encontramos en la Biblia es en agua, según Juan Bautista. El segundo, en el Espíritu Santo. El tercero, en el fuego. El cuarto es en el bautismo en los dolores de Jesucristo. Pero ahora, el quinto bautismo es un bautismo que tú no lo haces, yo tampoco. Es el bautismo, o déjame explicarlo así. A ver, tú bautizas en agua. Cuando tú bautizas a una persona en agua, tú bautizas a la persona en agua, pero Jesucristo le bautiza en el Espíritu Santo. Pero hay un bautismo que hace el Espíritu Santo, que nadie de nosotros puede hacerlo. Hay un bautismo que no todos los cristianos lo tienen. No todos los cristianos lo tienen. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo que es el Espíritu Santo nos bautiza en ese bautismo. El Espíritu Santo, dice, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Si una persona no está bajo autoridad, si no está en una iglesia local, no ha recibido este bautismo. Significa que ha rechazado un trato del Espíritu Santo. Toda persona le es necesario estar en una iglesia involucrado. Yo sé que hay personas que trabajan. Ayer me visitaron unas visitas que desde años les conozco, pero solo me pueden visitar 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque trabajan literalmente 7 días a la semana, todo el año. Todo el año. Ganan mucho dinero, pero me dijeron, somos esclavos del trabajo. Esas personas son miembros de la Iglesia Pasión por Cristo de corazón. Y yo conozco muchas hermanas, muchos hermanos que trabajan de internas, que son miembros de corazón con la Iglesia Pasión por Cristo. Y déjame darle una palabra profética a esas personas, a las personas que están conectadas al ministerio, a la Iglesia Pasión por Cristo y al pastorado que Dios me ha dado al pastor Juan Cano. La Biblia le llama unción. A ver si me puedo explicar. En un momento, en el libro de Números, Dios el Padre le dice a Moisés, y quiero que estés atento a lo que dijo, voy a coger de tu espíritu y lo voy a poner sobre los 70 ancianos. Momento. Dios el Padre no dijo, voy a coger mi espíritu, sino le dijo a Moisés, voy a coger de tu espíritu. Interesante. El espíritu, la vida, la unción, la espiritualidad de Moisés. Es interesante que esa palabra que se usa en hebreo dice, voy a coger de la majestad y de la autoridad que tú tienes y la voy a poner sobre 70 para que le ayudaran a Moisés. Pero de esos 70, 2 no estaban presentes. Cuando Dios el Padre cogió el Espíritu, multiplicó lo que había sobre la vida de Moisés y lo puso sobre esos 70, quiere decir una cosa graciosa. Allí, en el tabernáculo, solo habían 68. 2 se quedaron en el campamento. Pero esos 2
estaban en la lista de los 70, pero no estaban presentes. No sabemos por qué. Eso el Señor un día me enseñó una cosa. Una hermana vino a la iglesia. Venía poco. Su esposo podía venir más, pero ella vino poco porque tenía hijos y tenía un hijo que estaba discapacitado, creo que se llama en español, y la pobre no podía venir. Y un día vino y hablando conmigo empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Entonces ella dijo, pastor, yo me estoy perdiendo tantas cosas en la iglesia. Estoy trabajando tanto. Estoy cuidando a mi bebé tanto. No puedo venir a la iglesia porque estaba conectado a máquinas, el pequeñito. Y ella estaba llorando y desesperada. Y dijo, me pierdo tanto. Cuando yo le tenía delante mí, el Señor tocó mi corazón. Y me dijo, dile que ella es uno de los 70. Yo no comprendí esa palabra, pero rápidamente me di cuenta de lo que el Señor estaba hablando. Que aunque ella no venía a la iglesia, pero su corazón sí estaba con la iglesia, el Señor me dijo, ¿sabes? Aunque ella no puede venir siempre a la iglesia, ella no se va a perder nada, porque su corazón está conectado a la iglesia Pasión por Cristo. Y así fue. El Señor, todo lo que daba a la iglesia Pasión por Cristo, esta hermana lo recibía en su casa. ¿Por qué? ¿Quería venir a la iglesia? Sí. ¿Pero podía venir a la iglesia? No. Por el bebé. Por eso, querida hermana, querido hermano, si tú estás en una iglesia y no puedes ir a la iglesia por el trabajo, por cierta circunstancia, por salud, lo que sea, pero tu corazón está conectado con esa iglesia, quiero decirte que no te vas a perder nada. Todo lo que el Señor quiso darte, te lo dará. Ahora, si tienes la posibilidad de ir, pero eres un vago y no quieres ir, no, olvídate, es otra cosa, ¿verdad? Ni pensar, olvídate, forget it, dice el inglés. Solo estoy hablando a personas que reciben eso. Es el bautismo en el cuerpo. ¿Sabes? Tienes que permitir al Espíritu Santo que te bautice y te incorpore. Bueno, esa palabra me encanta en griego, como lo dice. Esa palabra incorporar es cuando alguien se descoloca el brazo o un dedo, tiene que venir alguien y colocarlo de nuevo. ¿Y quién de vosotros se ha dado cuenta que eso duele? Por eso, ten cuidado que no seas descolocado del lugar donde Dios te llama. Vas a tener dolores continuos, pero tienes que permitir al Espíritu Santo que Él te coloque de nuevo en el lugar de la iglesia a la cual tú fuiste llamado. Otra vez, encontramos primero el bautismo en agua, segundo en el Espíritu Santo, tercero en fuego, cuarto en los dolores de Cristo, quinto en el cuerpo de Jesucristo, pero también tienes que saber que hay otro bautismo, que es el bautismo del pueblo de Dios en Moisés. Me explico. Y quiero leer este pasaje para que aprendas que la gente fue bautizada sin saberlo. ¿Cuándo? Cuando salieron de Egipto. Dice en Primera Carta de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios el Padre, en un momento tuvo que abrir el mar. Entonces el pueblo pasó por ese mar. Ahí aprendemos una cosa, que el bautismo es algo espiritual cuando Dios abre el mar en tu vida para que tú salgas de tu Egipto. Esa bendición, ese poder, esa promesa tenemos. Cuando nos dejamos bautizar, tú sales de tu Egipto, de tu vida antigua. El Señor te abre el mar, tú pasas como el pueblo de Dios, los judíos. Luego encontramos un bautismo que es un bautismo que el apóstol Pablo
no recomienda, pero lo hacía una secta. Habían sectas que se dejaban bautizar por los muertos. Eso solo aparece una vez en toda la Biblia, y eso es una doctrina de... Déjame explicarlos. Atención. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, y existía en ese momento, solo habían 2 apóstoles, o mejor dicho, sí, 2 apóstoles. Uno, el que estuvo con el Señor, el apóstol Juan, y el otro, en aquel momento, el apóstol Pablo. Pedro había muerto probablemente 1 o 2 años antes. De los otros apóstoles no sabemos dónde habían ido. Tomás seguro que se fue a la India, y otros se fueron a otro sitio del mundo, conocido en aquel momento, Europa, África, Asia. Pero en el momento que el apóstol Pablo escribe sus cartas, y en el momento que Juan escribe la primera epístola de Juan, capítulo 1, tienes que saber que habían muchísimas sectas, muchísimas. Una de ellas decía que Jesucristo no fue a la cruz, que fue un ángel que fue por él a la cruz. Otra secta decía que Jesucristo no vino en la carne, que fue solo un cuerpo como una imaginación, y que no era real. Otra secta, habían estupideces de cosas. Bueno, lo he tenido que estudiar en el seminario. Yo me he dicho algunas veces, ¿cómo uno puede creer esas cosas tan estúpidas? La cosa es esta, ¿querés saberlo? Nunca subestimes al diablo, porque el diablo es un buen diablo, pero Dios también es un buen Dios, ¿no? O como se dice en inglés, the devil is a bad devil and God is a good God. Mira, y una de las sectas en aquel momento, una de las sectas que provenía de los esenios, porque en el momento que Jesucristo resucitó, los sacerdotes que, entre comillas, se convertían, y también personas que se convertían, por ejemplo, Nicolás, que podemos encontrar en Hechos capítulo 6, luego le encontramos en Apocalipsis 2, que era la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran personas que venían de ese diácono, Nicolaos, en Hechos capítulo 6, pero se habían desviado. Me explico. Los nicolaitas, ellos tenían una doctrina que dice Jesucristo que él la odiaba y él la rechazaba. El Apocalipsis lo dice. ¿Sabes cuál era la doctrina de los nicolaitas? Que tenían todo en común, también las mujeres y los niños. No tengo que explicar nada más. Era una banda de perversos, una banda hijo de la grandísima. No hay otra palabra. Ellos tenían contacto sexual con niños y cambiaban las mujeres. Y Jesucristo dice, yo aborrezo esa doctrina de los nicolaitas. Vale, pero había otra secta que ellos se dejaban bautizar por los muertos, porque pensaban, como hoy algunos piensan, que los muertos estaban esperando en un sitio para ser salvados. Hay hoy todavía sectas que creen eso, y por eso se dejan bautizar por los muertos. Hay sectas que se dejan, pero eso no es bíblico, no es de Dios, y no es permitido por el Señor. No tiene ninguna razón, ni tampoco no tiene ninguna bendición. Pero el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 29, lo menciona, porque él conocía las falsas sectas que había. Ok, es el bautismo donde la gente se deja bautizar por los muertos. ¿Eso es de Dios? No, no tiene ninguna razón de hacerlo, ninguna. No es nada bíblico, nada de la doctrina de Jesucristo, nada del Espíritu Santo. Hoy todavía existen sectas muy, muy raras. Si yo te contaría, algún día me gustaría hacer un programa solo sobre cómo reconocer una secta. Porque una secta,
Hay dos clases, o vamos a decir, de dos formas puedes reconocer una secta. Déjame solo tocarlo y ya seguimos. En algún momento lo voy a enseñar. Hay dos formas de sectas. Primero, las sectas que son sectas por su doctrina. Y luego, segundo, hay sectas que son sectas por su trato, como tratan la gente. Primero, la doctrina sobre Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, su palabra, sobre nosotros. Y luego existen las sectas que son sectas de la forma como tratan a las personas. Les sacan el dinero, abusan de ellos, los esclavizan. Y algún día me gustaría darte una enseñanza, porque no os podéis imaginar, querido oyente, cuántos hermanos lindos, preciosos, que aman a Dios de todo corazón, son captados bajo ese poder de sectas. Quiero decirte una cosa, que no toda gente que tiene una secta es gente mala. Lo que van a recibir el doble juicio son los líderes, porque saben que es diabólico. Pero hay mucha gente que ama a Dios de todo corazón, pero está cautiva en esas sectas, y Dios conoce los corazones. Solo uno conoce los corazones. Tú no sabes cuánta gente de diferentes sectas tengo en mi teléfono que me escriben y me han escrito y me han dicho que están en esas sectas. Y son gente linda que aman a Dios y me dicen que no pueden salir de ahí. Normalmente había que denunciarlo, pero eso lo tienen que hacer ellos. Pero sigo con el tema. Diferentes bautismos. Porque voy ahora al último, al más importante, que también mañana quiero compartir con vosotros. ¿Por qué los cristianos se dejan bautizar? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que pasa cuando uno es bautizado? Ese bautismo, el apóstol Pablo, lo podemos leer en el bautismo que él explica en Romanos 6, versículo 2 al versículo 9, y Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Es el bautismo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. También lo podemos leer, ese bautismo, en Marcos capítulo 16. Si abrimos juntos, aquí dice en versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Aquí encontramos la razón por qué los niños no se dejan bautizar. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que los niños tienen que ser bautizados. O déjame explicar una cosa, querido oyente. A ver, voy a intentarlo con la más sensibilidad que pueda encontrar. A ver. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, no hemos crecido en un ámbito europeo, latinoamericano, y si no, por lo menos en un ámbito religioso, católico o ortodoxo. Y desde siempre hemos visto que niños son bautizados, entre comillas. ¿Cómo se hace? Los ortodoxos meten al niño completamente bajo agua. Eso tienes que verlo, eso es wow, eso es bien brutal cómo se hace. Lo meten, boom, y lo sacan. Ok. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que muchos de nosotros han crecido, lo han observado, en el día del bautismo se le da un nombre al niño. Y la mayoría de nosotros cree que el bautismo es primero para darle un nombre al niño y para que el niño sea salvo. Vale. Tenemos que saber una cosa, que ambas cosas no están así en la Biblia. Lo que sí pasó hace cientos y cientos de años, y hoy todavía en China, en la India, en África, lo que sí pasa es esto. Me explico. Que cuando uno nace en un ámbito del budismo, del hinduismo, o en un ámbito de
brujería, hechicería, en África, en otros sitios. Cuando uno viene a los pies de Jesucristo, entonces, una cosa que yo observé cuando fui a Wuhan, a China, y de allí de donde vino el virus, pero yo no tengo que ver nada con el virus, ¿ok? Y cuando fui para allá, me di una cosa cuenta, que todos los hermanos chinos se llamaban, por ejemplo, Santiago Jinping, Juan Chihuahua. Y yo me decía, y le pregunté, hermanos, ¿por qué tenéis primero un nombre así y luego así? Y me dijeron que sus nombres, ellos cambiaron el nombre. ¿Cuándo? Le dije, ¿cuándo habéis cambiado el nombre? Y ellos dijeron, cuando nosotros, ya como somos mayores, a la edad de 11, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 30, 40 años, cuando nosotros nos bautizamos, para simbolizar que ya no estamos en esa cultura del confucismo o del budismo, cuando nos bautizamos, nosotros adaptamos otro nombre, así como el Papa. Él también toma el nombre San Francisco o John Paul II o Benedict. Ellos adaptan un nombre y así en el bautismo yo me he encontrado con hermanos chinos que ellos adaptan un nombre bíblico. Por ejemplo, también un pastor que ya falleció se fue con el señor Paul Yongki Cho. Paul Yongki Cho. Yongki Cho es un nombre surcoreano. Paul es un nombre de la Biblia, el apóstol Pablo. Incluso luego cambió y se llamó David Yongki Cho. Bueno, que cambie las veces que quiera, ya se fue con el Señor. Otro personaje que no se llama así como tú le conoces es un muy buen predicador, muy buen maestro de la palabra de Dios, Joseph Prince. Joseph Prince viene de Singapur, pero si tú oyes el nombre suyo en el idioma de Singapur, casi te parte de risa. Es a joke, esto es una broma, como se llama. Y él se dio el nombre Joseph Prince, el nombre de José, el príncipe en Egipto. Ok. ¿Qué pasa en el bautismo? ¿Se recibe un nuevo nombre? No. Lo que pasa en el bautismo es un milagro, donde uno, mañana lo vamos a profundizar y te recomiendo que te conectes, porque en el bautismo, tu hombre viejo, Romanos capítulo 6, el personaje, la naturaleza que recibiste de Adán es enterrada. Y en el bautismo, tú vas a pasar el bautismo de Jesucristo. Él estuvo 3 días en la tumba, tú estarás 3 segundos bajo agua. Y lo mismo que Él fue enterrado y resucitó la nueva vida, tú en el bautismo eres enterrado y resucitas con el poder de la nueva vida. Pero para eso necesito más tiempo, porque, querido oyente, el bautismo de Jesucristo no es nada simbólico. Lo mismo que orar no es nada simbólico. No. El orar tiene poder y el bautismo verdadero tiene poder. El bautismo tiene poder, tanto poder, que un eunuco en Hechos capítulo 8, cuando oyó hablar del Mesías, Isaías capítulo 53, él dijo, yo quiero ser bautizado. El bautismo no es una cosa que tú te tienes que preparar. Oíme, tú no te preparas al bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti. Quiero enseñártelo todo mañana, porque yo hice cursos de bautismo de 10 semanas y a las 10 semanas sabía menos que al principio y dije, algo está mal. Por eso dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado. En el próximo estudio bíblico mañana sobre la bendición, la realidad, el poder del verdadero bautismo bíblico. Mañana de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.
Dunamis Radio, aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Las líneas están abiertas al 912-88-2200. Aprovecha ahora, llama al 912-88-2200. Aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Si tú deseas recibir este estudio bíblico sobre los diferentes bautismos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si tú deseas recibir esta prédica ahora mismo a tu teléfono por WhatsApp para poder oírla y reenviarla, envíame un mensaje 629 614 174. Repito, 629 614 174. En pocos minutos, aquí de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.